Muy bien, continuamos con los elementos de la distribución de frecuencias. Vamos a ver cuáles son los elementos que constituyen una tabla de frecuencias y que nos van a ayudar para elaborar la representación gráfica y una mejor interpretación de los datos que vamos a tener. Como ya veíamos anteriormente en el video anterior, tenemos que se genera una distribución de frecuencias a partir de unos datos en donde se clasifican en diferentes categorías o clases. Sin embargo, nombrar cada una de esas clases es muy complicado porque nos lo da a partir de un intervalo de datos y esto lo tenemos que modificar. Con base en ello, existen las fronteras de clase. La frontera de clase son los límites de las clases. También se le llama límite real de cada clase y nos van a servir cuando se hace un histograma o una gráfica de barras. Es la que nos indica de qué anchor o de qué anchura va a ser cada una de estas barras. ¿Cómo se determina una frontera de clase? Se va a determinar tomando los límites superior de un intervalo de clase, sumándolo con el límite inferior de la clase anterior, dividiéndolo entre 2. Y este es el valor que nos va a generar. De esta manera, en el ejemplo que venimos tratando sobre los 40 estudiantes, vamos a tener que nuestras fronteras de clase van a ser, vean, tomamos nuestro límite superior, 62.6, más el límite inferior de la siguiente clase, y dividimos entre 2 y nos va a generar este valor de 62.65. Vamos a ir sucesivamente. La siguiente frontera inferior va a ser igual a la frontera superior de la clase anterior. ¿Qué pasa con la frontera inferior de la primera clase? Se considera un número imaginario como si tuviéramos un número previo al 57, en este caso sería 56.9, se suma 57 y se divide entre 2 y se obtiene el valor de 56.95. ¿Qué pasa con la frontera superior de la última clase? Se hace exactamente lo mismo que ahora a la inversa. Ahora tenemos 97 y si supone que la siguiente clase va a ser 97.1, se suman y se dividen entre 2, de tal manera que obtengamos nuestras fronteras de clase, las cuales van a delimitar una clase y la otra en forma real. La amplitud de clase va a ser, o lo vamos a definir como el tamaño o amplitud de un intervalo de clase. Es decir, es el valor real o la amplitud real que va a tener una clase. Una vez que delimitamos fronteras de clase, la diferencia entre frontera superior menos la inferior me va a dar la amplitud de la clase. Cuando todas las categorías o todos los intervalos de clase tienen el mismo valor, se denota con una C minúscula esta amplitud de clase. En el caso que nosotros tenemos un intervalo de clase o una amplitud de clase que es igual entre ellos. Entonces, el intervalo frontera de clase superior menos la frontera de clase inferior nos da la amplitud de clase, que en este caso es de 5.7. Como les mencionaba hace un momento, nuestras frecuencias están divididas en categorías. Entonces, esas categorías hay que darles un nombre. Y este nombre por lo regular viene dado por la marca de clase, la cual se define como el límite o el valor medio del límite superior más el límite inferior de cada clase dividido entre 2. En nuestro ejemplo que hemos venido trabajando, tenemos que nuestra marca de clase viene definida como 57 para la primera más 62.6 dividido entre 2, lo que me da por resultado 59.8. Segunda clase 62.7 más 68.3 dividido entre 2 me da la marca de clase de 65.5 y así sucesivamente para cada una de las clases. Cuando se tiene la marca de clase, este es el valor que me da el nombre de esa clase. Entonces, la primera clase va a ser la clase del 59.8, es decir, el valor medio de esa clase. Entonces, ese es el valor de la estatura de la calificación de sus alumnos. Y así sucesivamente para cada una de las clases. También el valor que define a la clase. La vamos a denotar como MK, como viene en el ejemplo, o como X mayúscula, que vamos a ver más adelante, que es una de las notaciones más frecuentes de, de esta
de las marcas de clase. Ahora, todos estos elementos me van a servir para generar unas gráficas. Recuerden que en la definición de estadística nos hablaba que la estadística es aquella ciencia que se carga de la toma de datos, clasificación, análisis e interpretación de los datos y la representación. La representación gráfica es muy importante dentro de los valores estadísticos. Entonces, vean, una representación gráfica, cuando hablamos de distribución de frecuencia, son dos: los histogramas de frecuencia y los polígonos de frecuencia. Los histogramas de frecuencia son gráficas de barras en donde en el eje horizontal vamos a tener en el centro las marcas de clase y en los extremos o en la anchura las fronteras de clase. Cada altura de estas gráficas, de estas barras, va a venir definido por el número o la frecuencia absoluta o la frecuencia relativa de cada clase. Veamos el ejemplo. Esta es nuestra frecuencia. Aquí vean, tenemos nuestras marcas de clase, tenemos la frecuencia y esta es la altura que tiene nuestro histograma con valores de frecuencia absoluta. Este histograma también se puede desarrollar con frecuencias relativas en función de lo que queremos hacer notar. Por otro lado, vamos a tener los polígonos de frecuencia. Los polígonos de frecuencia me van a indicar o se van a elaborar de la misma manera mi marca de clase, pero únicamente con puntos, en donde se le pone el punto a la altura en donde va cada una de las frecuencias relativas o las frecuencias absolutas. Y se genera esta curva que es un polígono de frecuencia. ¿Para qué me sirven estas representaciones gráficas? Me van a dar una idea de cómo están distribuidos los datos. Si ustedes se dan cuenta, partimos de 40 datos y estamos resumiéndolo en 7 clases con n número de elementos y vamos a tener n número en esta gráfica representados esos 40 datos con 7 barras. Y ya me está dando un indicador de cuál es la tendencia o hacia dónde se distribuyen nuestros datos. De forma general, estos son los elementos que conforman la distribución de frecuencia y los histogramas y polígonos de frecuencia. En el siguiente video van a tener cómo se genera una ojiva mayor que y ojiva menor que.